¿Qué? Eso, la de 3 de abril, ¿no? Entonces, aquí debe ser. No, eso no es. O es. A ver, veamos. No, esto no es. Aquí debe estar realmente el último. Aquí. 15 de mayo, eso es posiblemente. Ah, no, no es. Ah, esta es. ¿Vieron? No, tampoco. ¿Era jueves? Esto es. Ah, me estabas oyendo. No, la moda. Ya. Bien, la última oportunidad estamos viendo la moda. Y les había preguntado, ¿cuál es la moda? La moda es, pues, lo que más se ve. O sea, pues, estás a la moda, ¿no? Porque teóricamente la persona está con lo último, ¿sí? De algo, ¿sí? ¿Qué música está de moda? A ver, ¿qué opina? ¿Ah? ¿Qué música está de moda? ¿Qué artista está de moda? ¿El ser qué? O sea que miren, lo de moda es lo que está más bien, lo que tiene que ser más, ¿no es cierto? Por eso que hay que entender que la moda estadísticamente es lo que más se repite. ¿Y eso dónde veo? En la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta. Vean acá, 2, 8, 10. Acá, 15. Esa es la que tiene la moda. Este intervalo es el que incluye la moda. ¿Estamos de acuerdo? El que incluye la moda. ¿Qué ocurriría si yo tuviera, es decir, los datos en, en clase? ¿Sí? Miren acá. Veo la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el mayor? 6, la mayor frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la moda es 4. Aquí es facilito. O sea, ¿qué es lo que tiene mayor frecuencia absoluta? Esa es la moda. O sea, la moda no el 6, sino el dato de la variable, 4. 4 es la moda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque se repite más veces. ¿Cuántas? 6. ¿Estamos de acuerdo? Ah, aquí viene una figura. La moda es la única medida de tendencia central que se puede aplicar en la variable cualitativa. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tuviera un ejercicio de variable cualitativa, ¿sí? Yo podría, efectivamente con eso, vamos a ver acá si acá hay algún ejercicio de variable cualitativa. Eh, antes de esto, creo que ya está, creo que ya hemos empezado ya otros momentos. Ya no hemos visto variable cualitativa en esta clase. Bueno, entonces, repito, supongamos acá, ¿cuál es la moda de
de sexo? Mujeres. ¿Estamos de acuerdo, sí? A ver, eso es facilito, lo que más se repite, ¿sí? Pero ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos, miren, como esto, fácil, pero ¿qué ocurre cuando tenemos datos organizados en grupos de clase o intervalos de clase, como es este caso? Acá tengo intervalos. ¿Cómo hallo la moda? La moda yo sé que está entre 7 y menos de 9. O sea, la moda está ahí adentro, pero no sé cuál es. Pues para ello se aplica una fórmula. La moda es igual al límite I menos 1 al límite real. Por lo tanto, la moda va a ser distinta en la variable cuantitativa discreta que en la variable cuantitativa continua. ¿Sí? ¿Qué voy a utilizar en la variable cuantitativa continua? En la variable cuantitativa continua voy a utilizar el límite inferior. Y ese límite inferior en realidad es x y menos 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué voy a utilizar en la variable cuantitativa discreta? El límite real. ¿Y cómo se hace eso? Quitando media unidad al límite inferior. Ahorita vamos a hacer eso porque es la mejor forma de averiguar. Segundo, vean qué facilito, qué parecido esto. Es también el ancho de clase. ¿Sí? Y también se va a multiplicar. Aquí viene la diferencia. Se va a multiplicar por delta sub 1 sobre delta sub 1 más delta sub 2. Esa es la diferencia. ¿Y qué significa esto? Que delta sub 1, ¿sí? No es nada más que la diferencia de la frecuencia absoluta del intervalo que incluye la moda, este 35, menos la frecuencia absoluta inmediata anterior, absoluta acumulada inmediata anterior, o sea, 20. O sea, esta diferencia le va a dar delta sub 1. Y delta sub 2 no es nada más que la diferencia de n sub i, igual la frecuencia absoluta acumulada del intervalo que contiene la moda, menos la frecuencia absoluta inmediata posterior, ni más 1. O sea, las palabras, esta diferencia. Estamos de acuerdo. Esta diferencia. ¿Sí? Perdón, acá hay un error. Esta diferencia. O sea, 15 menos 10, acá es n menos 1, aquí hay un error grave que he colocado. Estas son minúsculas, son las frecuencias absolutas. No entra acá, por eso, por mantener un ejercicio, me he equivocado. Ya, las frecuencias, acá no interesa la frecuencia absoluta acumulada. En la moda no interesa la frecuencia absoluta acumulada, solo la frecuencia. De hecho, que es lo que más frecuencia tiene. Por lo tanto, delta sub 1 es la diferencia de 10, de 15 a 10. Y delta sub 2 es la diferencia de 15 a 8. Porque imagínense que hubiera hecho esto, obviamente es terrible. O sea, 15, 8 es delta sub 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, delta sub 1, ¿cuánto es? 15 menos 10, 5. 15 menos 10, 5. ¿Y cuánto es delta sub 2? 15 menos 8. 15 menos 8. 15 menos 8. Por lo tanto, eso es 7. ¿Estamos de acuerdo? He hecho esa corrección. Yo aquí me estaba equivocando con la columna de la frecuencia absoluta acumulada porque no la he borrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito, esto es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo hallo la media en esta variable cuantitativa continua? ¿Sí? Voy a utilizar el límite inferior, 7. Acá no se reduce porque es variable cuantitativa continua. Por lo tanto, esto va a ser en este ejercicio 7, el límite inferior del intervalo
que incluye esa clase. Segundo, más 9 menos 7, 2. No se suma 1. Acá es 9 menos 7, 2. ¿Sí? ¿Qué multiplica? Delta sub 1, 5. 5. Sobre delta sub 1, 5 más delta sub 2, 7. Eso es la moda. Por lo tanto, aquí va a ser 5 sobre 12, 5 por 2, 10, 10 sobre 12, y eso sumado a 7. Y eso da 7,83. No sabemos qué era esta, qué variable era. Vamos a ver, suponer que es miligramos. ¿Estamos de acuerdo? Y es muy fácil de hallar la moda en variable cuantitativa discreta continua. ¿Cómo hallo la moda en variable cuantitativa discreta? Esta es variable cuantitativa continua. ¿Sí? ¿Cómo hallo en variable cuantitativa discreta? Acá, vean acá. Esto es variable cuantitativa discreta. ¿Estamos de acuerdo? Por este salto que hay 2 a 4, al margen de saber el nombre de la variable. Pero aquí no he puesto el nombre de la variable. Pero por la forma de organización, automáticamente yo ya sé que es variable cuantitativa discreta. ¿Sí? Entonces voy a hallar la moda acá, aplicando la misma fórmula. Acá vuelvo a escribir la fórmula. Ahora aquí sí es límite y menos 1, porque es el límite real. El límite real, ¿sí? Entonces, más el ancho de clase, ahí también es el límite superior más el límite inferior más 1, ¿sí? Y lo que sí es similar es esto, delta sub 1 sobre delta sub 1 más delta sub 2. Entonces, no interesa la columna de frecuencia absoluta acumulada. Solo trabajo en la columna de frecuencia absoluta. ¿Qué hago? Busco aquel que tiene la mayor frecuencia absoluta. Aquí está, 8. ¿Estamos de acuerdo? Esa fila es la que va a contener a la moda. ¿Sí? Entonces yo ya sé que esa es la fila. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora es simplemente reemplazar. 11 es el límite inferior, pero no el límite real. Como es variable cuantitativa discreta, el límite real es 10,5. Entonces pongo acá 10,5. Más el ancho de clase, ¿cómo obtengo? 13 menos 11, 2. Más 1, 3. Acá es donde sumo más 1. Ahora, ¿cómo hallo esto? Igualito que en el caso anterior. Delta sub 1 es la diferencia de 8 menos 6. Ahí es donde sale delta sub 1. ¿Sí? Y delta sub 2 es 8 menos 3. Y ahí está delta sub 2. Por lo tanto, voy a tener delta sub 1, 8 menos 6, 2. ¿Sí? Acá voy a poner delta sub 1 es igual a 8 menos 6. ¿Sí? Por lo tanto, 2. Y delta sub 2 va a ser igual a 8 menos 3. 8 menos 3. Y eso es 5. Por lo tanto, nuestra fórmula 2 sobre 2 más 5. ¿Cuánto da ese resultado? 11,36. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner que igual es miligramos, gramos, lo que sea. ¿Sí? Gramos. ¿Está claro? Vean, la moda no es nada difícil.
solo que tiene un pequeño inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente de la moda? El inconveniente que tiene la moda es el siguiente. Acá han de ustedes ver que aquí hay un valor menor, un poco superior, un poco superior. Este es el mayor y luego empieza a bajar, ¿sí? No siempre ocurre eso. ¿Por qué? Vean este otro caso, ¿sí? Vean este caso. Supongamos que yo tengo estas frecuencias, ¿sí? Acá es por decir algo, X, es 2, 3, 4, 5 y 6. Y sus frecuencias, vamos a poner que aquí es 3, 3, 3, 3, 3. Esas es sus frecuencias. Pregunta, aquí todos tienen la misma frecuencia. ¿Cuál es la moda? Acá se dice que no existe moda. ¿Estamos de acuerdo? No existe moda. O que todas son moda. ¿Estamos de acuerdo? Dos situaciones. O no hay moda porque todas tienen la misma frecuencia absoluta. ¿Sí? O todas son moda. O sea, 2, 3, 4, 5, 6 son moda. ¿Estamos de acuerdo? Es el primer caso. Claro, ¿no? El segundo caso es el siguiente. Miren, yo tengo lo mismo ahora. ¿Sí? La misma situación. Acá tengo X sub I. ¿Sí? Y acá tengo N sub I. Y vamos a poner que aquí es 2, 3, 4, 5, 6. Y acá tengo 2, acá 5, acá 4, acá 5, acá 1. ¿Cuál es la moda? Pucha, terrible. Acá este tiene 3 y este, miren, 5, o sea, el 5 tiene 3, el 5 también tiene 5. ¿Sí? Hay dos frecuencias absolutas que son las mayores. Entonces aquí voy a decir, la moda son tanto 3 como 5. Y esta distribución es bimodal. Es una distribución bimodal. ¿Por qué? Porque tiene dos modas. Si yo graficara esta distribución, si graficara, voy a tener lo siguiente, miren, graficando. Voy a graficar líneas porque en realidad corresponde a eso, son líneas. ¿Sí? Vamos a 2, 3, 4, 5, 6. Entonces son líneas y acá el mayor es 5. 5. ¿Sí? Aquí está la frecuencia absoluta y aquí está la variable X sub I. Entonces, 2 es 2. Vamos a poner que eso significa una línea, un gráfico de líneas, ahí. 3 es 5. 3 es 5. Ahí. 4 es 3. 4 es 3. Ahí. 5 es 3. Perdón, 5 es 5. No, 4 es 4. Un poco más arriba. Ahí es 4. Y 5 es 5. Y 6 es 1. Son líneas, ¿estamos de acuerdo? Miren, las alturas, acá me va a dar 2, 2, ¿sí? 2. Acá la altura es 1, acá la altura es 4 y la altura es 5, 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
son líneas, es un gráfico de líneas. Este gráfico de líneas, yo puedo unir los extremos de las líneas para construir un polígono. Miren, entonces ahora uniendo los extremos de las líneas. Entonces ahí viene una, acá viene otra, acá viene otra, acá viene otra, ¿sí? Y voy a cerrar tomando la mitad de la distancia a ambos lados. ¿Qué interesante eso, no? Ahí ustedes pueden chequear lo que les digo. Miren, acá hay sube, ¿sí? Vean, sube, suavizando, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar. Por eso que es bimodal. Pero miren que acá, ¿qué hubiera ocurrido? Miren, yo hubiera tenido un valor menor. Vamos a poner que este 4 no es 4, sino es 3. Voy a poner 3. Este valor va a ser ahora 3, ¿sí? Y este valor va a ser 4. ¿Qué implicaría esto? Claro, ahí todos días, ¿cuál es la moda? 3, porque es el que tiene mayor frecuencia, ¿sí? Pero al graficar, ustedes van a encontrar que la gráfica tiene una subida, vuelve a bajar a 3 y vuelve a subir, pero ya no tanto hasta el nivel anterior. Queda curva así. En otras palabras, tiene dos picos, pero dos picos diferentes. Miren, aunque aquí la moda es el valor que más repite 3, cada esta forma de la distribución es bimodal. Es bimodal, pero tiene que haber esta figura. También puede ocurrir lo siguiente, que miren, ¿qué ocurriría si acá es 5 y acá es 4? O sea, para esto que está a continuación, ahora es aquí, 5. Entonces la curva, vean, ahora la curva ya no sigue ese mecanismo, ¿no? En la curva sigue, llega hasta ahí, se hace una pequeña y baja. Ahí tenemos otro ejemplo. Acá ya no es bimodal, pero tiene dos valores para la moda. ¿Se da cuenta del problema con los problemas que se dan? Ya no es bimodal porque miren, aquí hay una superficie plana. O sea, los valores que van desde 3 hasta 4 están a la misma altura. ¿Yo qué voy a decir? La moda es 3 y 4. 3 y 4. Son dos modas. ¿Sí? Pero es unimodal. Porque son tres modas que están a la misma altura. Ya no hay una bajadita. Entonces, miren que para hallar la precisión, las curvas en la modalidad, hay que graficar necesariamente. ¿Por qué? Porque si a veces uno solamente observa, dice, esto es lo que tiene mayor frecuencia, ¿sí? Puede cometer un error. A veces una alta frecuencia le sigue una frecuencia menor, pero que hay un valor intermedio menor, y donde se puede configurar dos cimas específicamente con C, ¿sí? Dos cimas en la parte superior, dos puntas, una superior y otra un poco más abajo, pero que están unidas por un espacio intermedio en el cual hay un hundimiento, si valen ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sube, baja, vuelve a subir, baja. Hay dos puntos críticos superiores. En ese caso, esa es una curva también bimodal. Por eso es que la moda no es muy utilizada. Es lo más fácil de chequear. ¿Qué es lo que no se repite? Pero no es tan utilizada como es la mediana y la media aritmética. La moda, repito, es la ventaja que tiene, que es la única medida de tendencia central que se puede aplicar en variable cualitativa.
como les he explicado, sexo, variable cualitativa. ¿Cuál es la moda? La moda es mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso en cuanto a la moda, ¿sí? Ahora vamos a pasar velozmente a manejar un nuevo elemento que se denomina fractiles. 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 Los fractiles están asociados totalmente a la mediana. Es decir, ¿qué he hecho para hallar la mediana? Lo primero que he hecho es tomar, ordenar los datos, del valor menor, ¿sí? Del valor mínimo hasta el valor máximo. He ordenado de manera ascendente. Si hubiera ordenado de valor máximo hacia valor mínimo, ya es un ordenamiento descendente. He ordenado. ¿Cómo he hallado la mediana? Pues muy fácil, ¿sí? Si el número de datos es par, he hallado el promedio de los dos datos centrales. Si el número de datos es impar, he buscado a ese dato que coincide con la posición que está a la mitad del número impar, ¿sí? Si el número de datos es 9, entonces 9 más 1, 10, entre 2, 5. El que está en la posición 5 es la mediana. Si el número de datos es 10, entonces 10 y entre 2, 5. El que está en la posición 5, X sub 5, más el dato que está en la posición siguiente, X sub 6, sumado y dividido entre 2, esa es la mediana, que es un valor teórico. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la mediana, desde el punto de vista más general, lo que ha hecho es dividir en dos mitades a los datos. Por si acaso, estoy poniendo 50%, entiéndase de dos formas. 50% por debajo, 50% por arriba, cuando tenemos exactamente un número de datos par, porque la mediana es un dato teórico. Entonces, 50% necesariamente tiene que estar abajo, 50% va a estar arriba. Pero si el número de datos es impar, ¿sí? Lo que voy a tener acá es un número igual inferior y un número igual superior de datos. ¿Estamos de acuerdo? Igual. O sea, son las dos formas que hay que tener presente para la mediana. Cuando es un número impar, ¿sí? Entonces, impar. Y cuando es un número par. Por eso que tiene también esa gran dificultad esto, ¿no? O sea, que por el número de datos hay una diferencia de entender al valor, ¿sí? ¿Cómo definiría la mediana? ¿Sí? La mediana, he dicho, ¿no? La mediana es el dato, es el valor, ¿sí? ¿Sí? Que separa al conjunto de datos, ordenados, ¿sí? Ya sea ascendente o descendente, ¿sí? Que separa al conjunto de datos en dos mitades. Y miren que acá, hasta ahí está clarito, ¿sí? El problema es cómo entender mitad. Cuando es un dato teórico, claro, es mitad, porque el cuchillo pasa a cortar en dos mitades una manzana o una naranja. Aquí está la mitad izquierda, la mitad derecha, no hay el cuchillo ha cortado ¿cómo diríamos? En un valor teórico. No hay nada de naranja, excepto quizás un poco de juguito en el cuchillo. ¿Estamos de acuerdo, sí? Estamos de dos mitades, ¿sí? Eso es bien claro, ¿sí? Pero ¿qué ocurre cuando tenemos esa visión? Decimos que el 50% está a la izquierda, en la mitad,
50% está a la derecha. Eso es muy fácil físicamente entender. Por eso que dice, vean, la mediana es el valor que separa el conjunto de datos ordenados ascendentemente en dos mitades. El concepto de mitad es ese. Pero miren cómo se complica cuando tenemos el número de datos. Si es par, evidentemente son dos mitades, 50% de datos, abajo y arriba. Pero si es impar, ya no es 50%. En otras palabras, es como si yo agarrara la naranja y en lugar de cortar con un cuchillo, agarro un hacha, ¿no? Pues voy a sacar un trozazo de destrozado de la naranja, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, ya no va a ser la mitad, ¿se dan cuenta, no? Porque con el hachazo que le he dado, la naranja ha perdido una parte en la mitad y otra parte en la otra mitad. Ya no son mitades realmente. Se ha desechado una parte. Pero, ¿cuál es la situación? Que ambas tienen la misma cantidad, ambas el mismo peso, ambas, etcétera, el mismo diámetro. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que tomar en cuenta esa particularidad. Por eso que, en general, yo tengo que la mediana es 8, voy a decir, por debajo de 8 está el 50%, por encima de 8 está el 50% restante. Aunque no sepa con exactitud si el número es par o impar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está clara la idea? Entonces, ahí vinieron algunos individuos y dijeron, pero ¿por qué no dividimos en 4 partes? En 4 partes iguales. Entonces, miren, acá está la mediana. Es el valor. Ya separado en dos mitades. Estas dos mitades se van a llamar cuartiles. Con mayúscula Q. Cuartil sub 1 y cuartil sub 3. ¿Y dónde está el cuartil sub 2? Es igual que la mediana. ¿Estamos de acuerdo? Interesante. He dividido en 4 partes y voy a tener ahora 3 indicadores. El cuartil sub 1, el cuartil sub 2 y el cuartil sub 3. El cuartil sub 2 es igual que la mediana. Ahora, ¿qué ocurre acá? Miren, acá si analizamos tal como les he mencionado, acá va a estar el 25% de los datos, el 25% de los datos, 25% de los datos, 25% en las 4 partes. Pero, miren, debajo del cuartil sub 1 está el 25% y por encima, ¿cuánto está? 75%. O sea, el cuartil sub 1, por debajo está 25% y por encima 75%. Y vean con el cuartil sub 3. Por debajo del cuartil sub 3 está ahora el 75% y por encima el 25%. Por eso que el cuartil es muy importante. Es más, vamos a la próxima clase ver con más exactitud los cuartiles, ¿sí? Porque eso nos va a permitir hacer algunos cálculos. ¿Se acuerdan que hay un rango, el rango semi-intercuartílico? Hay el rango intercuartílico. O sea, el rango semi-intercuartílico en realidad es el promedio de la diferencia del cuartil sub 3 menos el cuartil sub 2 sobre 2. En cambio, el rango intercuartílico es el cuartil sub 3 menos el cuartil sub 1. Nada más. Bueno, son cosas que obviamente vamos a ver más adelante. Pero ahí vino otra persona y dijo, pero yo no quiero en 4 partes, yo quiero en 5 partes. 5 partes, ¿no? Entonces, 5 partes, acá una parte, acá otra parte, 5 partes iguales, ¿no? Vean, acá en azul. 5 partes, por lo tanto voy a tener 4 indicadores. A eso se llaman quintil, con Q minúscula, quintil sub 1, quintil sub 2, quintil sub 3 y quintil sub 4.
Y qué interesante. Debajo del quintil sub 1 ahora está el 20%. En todos casos acá es 20%, ¿no? 20%, 20%, 20%. Pero debajo del quintil sub 1, o sea, primer quintil o quintil sub 1, está el 20%. Y encima está el 80%. Debajo del quintil sub 2 está el 40% y por encima el 60%. El resto ya me he cansado, ¿no? Porque el quintil sub 3, ¿cómo sería? ¿Cuánto está por debajo? 60. Y por encima, qué fácil. Y el quintil sub 4, por debajo, por encima. ¿Estamos de acuerdo? O sea, miren qué interesante esto, ¿no? Pero el quintil casi no se utiliza. Solo les estoy haciendo mención. Pero ahí vino otro individuo, pero ¿por qué en lugar de dividir así como lo han dividido a esta recta me salió mal? ¿Por qué han dividido en 5 partes? ¿Por qué no dividimos en 10 partes? Miren, 10 partes, ¿sí? Vean, ahí están las 10 partes, ¿sí? Diez partes iguales. Aquí no parece iguales, ¿no? Pero eso que significa que aquí está 10%, 10%, 10%, 10%, y así sucesivamente. Pero acá viene algo importante. Estos valores que separan son también indicadores, que se llaman deciles. Decil, decil. Vean que aquí he puesto cuartil, cuartil. Y luego quintil, quintil. Y ahora estoy diciendo decil. 10 partes. ¿Cuántos deciles hay? 9 deciles. ¿Vean? 9 deciles. Decil sub 4, decil sub 5. Y decil sub 9. 9 deciles. El primer decil, por debajo del primer decil está el 10%, por encima el 90%. Por debajo del decil sub 4 está el 40% y por encima está el 60%. Y así sucesivamente. Y ahí vino ya lo último, ¿sí? ¿Por qué no dividimos en 100 partes iguales? En 100 partes iguales, ¿no? Entonces van a empezar a dividir así, ¿no? Así, en 100 partes iguales, ¿sí? 100 partes iguales. Cuentan ahí 89, 91, 92, 99. ¿Sí? 99. Si quieren, cuentan. Hay 99. ¿sí? Cada una separa, por lo tanto, ¿cuánto? Un 1%. Voy a hacer una pequeña ampliación. ¿Sí? Entonces acá yo tengo el valor mínimo y acá tengo esa primera parte. Estoy sacando una ampliación de esa partecita. ¿Sí? A eso se llama percentil. Percentil sub 1, percentil. ¿Cuántos percentiles va a haber? Va a haber 99 percentiles. 99. ¿Cuántos deciles? 9 deciles. ¿Cuántos quintiles? 4 quintiles. ¿Cuántos cuartiles? 3 cuartiles. ¿Estamos de acuerdo? Vean, ahí está. Y acá voy a tener 99 percentiles. Y por ejemplo voy a tener el percentil sub 8. Así escribo. Percentil sub 8. El percentil sub 8 separa 8% por debajo y ¿cuánto por encima? 92%. El complemento. El percentil 90, ¿cuánto por debajo? 90% y por encima 10%. O sea, miren, eso es lo máximo, ¿no? Ya se dan cuenta que el percentil 50 va a ser igual que el decil sub 5.
y lo mismo que la mediana. O sea, la mediana va a ser igual al cuartil sub 2, va a ser igual al decil sub 5 y va a ser igual al percentil 50. O sea, si yo hallo la mediana, automáticamente ya he hallado el cuartil sub 2, el decil sub 5 o el percentil sub 50, que es lo mismo. Entonces, la cuestión es ahora cómo hallamos estos indicadores. Eso les voy a responder la próxima clase. Ahora vamos a proceder a inscribir. ¿Sí? Yo les voy a rogar, vamos a tomar de la siguiente manera. Las personas que están en el... Son 20 personas que están el viernes en la mañana. 20. ¿Sí? Pueden subir algunas personas más a ese grupo. Solo 5 personas más. Hasta máximo 10. En el grupo del martes tiene que haber otras entre 25 a 30. Y el grupo del viernes en la tarde sí se tiene que reducir a igual, a 25 a 30. Entonces, tiene que ser dando una amplitud grande, casi 10 alumnos por cada grupo. O sea, lo mínimo es 25, 25, 25. Porque va a ser 75, lo mínimo. Eso es lo óptimo. ¿Sí? Pero yo sé que va a haber algunas personas que van a tener problemas, ¿sí? Entonces yo tengo aquí un gran inconveniente. Si digo en este momento, inscríbase, como nadie sabe para elegir martes, miércoles, los únicos que evidentemente sí tienen que mantenerse son los 20 del martes. Y solamente subir, sí, perdón, 20 del viernes, ¿sí? Ahora, eso, para eso voy a pedir lo siguiente, es más fácil así. Durante la noche. Bueno, todos han escrito mal, ¿no? Entonces, ¿quién está en el grupo del martes? Bueno, los viernes de la mañana. Están ya en el grupo de viernes de la mañana. ¿Sí? Ya, ahora bajen la mano. ¿Quiénes quieren ir al grupo de viernes de la mañana? Esas personas, por favor, su nombre. ¿Sí? ¿Cómo ven? Viernes en la mañana. Viernes en la mañana. Entonces, ahorita digo, viernes en la mañana. Viernes en la mañana. Los que están el viernes en la mañana.
Viernes en la mañana. Ahora, los que van a estar en el grupo del viernes a la tarde, levanten la mano. Ahora, ustedes hagan una lista. Vamos a nombres, en un papelito, viernes a la tarde. Entonces, viernes en la tarde. ¿Ya está? No, en el caso del viernes sí, porque es una lista de hoy. ¿Ya? Entonces, viernes a la tarde, mejor todo, vuelvan a poner su nombre, por favor. O sea, en un papelito. Los únicos que van a dejar de los del viernes de la mañana. No están. A los cuales voy a abrir tres compañeros. O sea, 23, 27, y acá espero que lleguemos a. ¿Ya lo he votado? Ya, entonces, viernes a la tarde. Y vamos a proceder. Ahora, ¿qué es? Creo. Voy a tomar el examen previo. Este es martes. Este es martes. Este es martes. Ahora sí, ¿no? El cambio en el cuaderno. Martes. Ya. Entonces, voy a poner otro. Ahora este es martes, este es viernes a la mañana. Viernes a la mañana. Listo, gracias. Después vamos a dar el examen. Ya, el jueves. Ya, es que así no vamos a dejar.